Muy buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética para los chicos de quinto de secundaria. El tema que vamos a ver es 4 operaciones. En este caso vamos a ver la primera operación, que es la adición. Es la operación aritmética que consiste en reunir dos o más cantidades llamadas sumandos y en una sola llamada suma o suma total. O sea, si yo tengo varios valores que los sumo, cada valor me indicaría los sumandos y la respuesta va a ser la suma. También tenemos la operación de la sustracción. Es la operación inversa de la adición, que consiste en que dadas dos cantidades llamadas minuendo y sustrayendo, podemos encontrar otra cantidad llamada diferencia. Entonces, en una sustracción, tengo el minuendo menos el sustrayendo es igual a la diferencia. Donde m me va a indicar el minuendo, s va a ser el sustrayendo y d va a ser la diferencia. Tenemos las propiedades de la sustracción. La suma de los tres términos de la sustracción es igual al doble del minuendo. Entonces, yo tengo acá que si yo sumo el minuendo más el sustrayendo más la diferencia, eso va a ser igual a 2 veces el minuendo. Tengo la segunda propiedad. Dado el numeral AB, y a eso le resto el mismo numeral, pero en forma invertida, o sea, ya no AB, sino en este caso BA, yo resto esos dos valores, obtengo el numeral P y Q, donde A tiene que ser mayor a B. Cuando yo tengo esta forma se cumple, que la suma tanto de P más Q va a ser igual a 9. Y también la resta de A menos B va a ser igual a P más 1. Tenemos la tercera propiedad, que es parecida a la segunda. Si tengo el numeral ABC y a ese le resto el mismo numeral, pero en orden invertido, en este caso ya no ABC, sino CBA, o sea, se ha invertido el orden. Si tengo la resta de eso, obtengo un numeral de la forma X, Y, Z, donde A tiene que ser mayor a C. Entonces, acomodando una resta, yo tendría que ABC menos CBA, sea un número menos el número en forma inversa. Yo puedo observar que la suma de los extremos, en este caso X más Z, va a ser igual a 9. Y el valor que esté en el centro Y va a ser también igual a 9. También tener presente que si resto A menos C, va a ser igual a X más la unidad, o sea, más 1. Tenemos el complemento aritmético. El complemento aritmético de un número positivo es lo que le falta a dicho número para ser igual a la unidad de orden inmediato superior. Entonces, sea n el número de k cifras. O sea, en este caso k me va a indicar la cantidad de cifras que tiene el valor n. Entonces cumple que el complemento aritmético de n va a ser igual a 10 elevado a la k, donde k me indica la cantidad de cifras que tiene dicho número, menos el mismo número. Ejemplo, tengo el complemento aritmético de 48. Eso va a ser igual a 10 elevado a la cantidad de cifras que tiene dicho número. En este caso 48 tiene dos cifras, el 4 y el 8. Sería 10 al cuadrado menos 48. Entonces, desarrollando esto sería 10 al cuadrado, que es 100, menos 48. Esto es igual a 52. De la misma forma, si quiero hallar el complemento aritmético de 732, eso va a ser igual a 10 elevado a la cantidad de cifras que tiene dicho número, que tiene 3 cifras. Sería 10 al cubo menos 732. Eso va a ser igual a 1000 menos 732, que es igual a 268. Y si yo tengo el complemento aritmético de un numeral de 4 cifras, en este caso ABCD, eso va a ser igual a 10 elevado a la cantidad de cifras que tiene 4. Sería 10 a la 4 menos el mismo numeral ABCD. Eso va a ser igual a 10.000 menos el numeral A, B, C y D. Una forma práctica para hallar el complemento aritmético, si es que me dan la forma complemento aritmético de 4.373. Para ya no estar buscando el 10 con su respectivo exponente, lo que voy a hacer simplemente es restar, empezar a restar de derecha a izquierda. En este caso, el primer número, que es 3, se va a hacer una resta con 10. Y los demás valores se colocan encima de esos dichos números. Colocaría acá 10, 9, 9 y 9. Así sucesivamente. Y hago la resta. 10 menos 3, 7. 9 menos 7, 2. 9 menos 3, 6. 9 menos 4, 5. Y así ya puedo hallar el complemento aritmético de 4.373. De la misma forma, si quiero hallar el complemento aritmético de 45.876. Lo que empiezo a colocar de derecha a izquierda los valores de 10. Luego lo siguiente va a ser 9, 9, 9 y 9. Y hago la resta. 10 menos 6, 4. 9 menos 7, 2. 9 menos 8, 1. 9 menos 5, 4.
y 9 menos 4, 5. De la misma forma, si yo quiero hallar el complemento aritmético de un numeral de 3 cifras, colocaría encima el primero de C, voy a colocar 10 y los siguientes 9 y 9. Entonces haría mi resta. Sería 9 menos A, sería la primera cifra, el siguiente es 9 menos B, la segunda cifra, y el siguiente sería 10 menos C, que viene a ser la última cifra. Ahora vamos a ver la multiplicación. Operación matemática que dados dos números naturales, cualesquiera, llamados multiplicando y multiplicador, se obtiene un tercer número llamado producto. En este caso, si yo tengo, por ejemplo, el valor de A y lo sumo más A, más A, más A, una cantidad de veces, en este caso, B veces. Entonces, yo puedo abreviar esta forma, que sería A por B. O sea, quiere decir que A se va a repetir B veces. Entonces, toda esta suma se puede representar por mediante la multiplicación. Sería A por la cantidad de veces que se repite B. Sería A por B es igual a P. Donde A me va a indicar que es el multiplicando, B va a ser el multiplicador y P va a ser el producto o producto total. Tenemos un ejemplo. Me piden hallar el producto 347 y 38, haciendo mi multiplicación 347 por 38, donde yo hago mis operaciones y obtengo el producto 13.186. Tiene presente que esta multiplicación que ha provenido de multiplicar por 8 y la siguiente que ha provenido de multiplicar por 3, a eso se le llaman productos parciales. El primero es multiplicando y el segundo es multiplicador. Tener presente que estos valores son productos parciales, donde el primer valor que se ha multiplicado con 8 viene a ser el primer producto parcial y el siguiente va a ser el segundo producto parcial. Tenemos también la división. Es la operación matemática inversa a la multiplicación, que dados dos números naturales cualesquiera, llamados dividendo y divisor, se obtiene un tercer número llamado cociente. Entonces yo tengo la forma de dividendo sobre divisor, obtengo Q, que es el cociente. Si se de paso multiplicar, diría que el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente, donde divisor tiene que ser diferente de 0. Entonces tengo presente que D mayúscula es dividendo, D minúscula es divisor y Q va a ser cociente. Tenemos clases de división. Cuando la división es exacta, quiere decir que el residuo es 0. Siendo un ejemplo, tendría 24 entre 8, obtengo de cociente 3. Entonces yo puedo decir que 24 es igual a 8 por 3. En forma general diría que dividiendo entre el divisor me sale el cociente. Entonces dividiendo va a ser igual a divisor por cociente. Observo aquí que el residuo sale 0. En este caso, cuando es 0, no te olvides, división exacta. Tenemos la división inexacta, cuando el residuo es diferente de 0. Entonces, por defecto, yo puedo decir, cuando tengo división inexacta, tengo por defecto y por exceso. Un ejemplo por defecto. Por defecto es una división normal. 77 entre 12, obtengo el cociente 6 y el residuo 5. Entonces yo puedo decir que 77 va a ser igual a 12 por 6 más el residuo que es 5. De forma general yo digo dividiendo sobre divisor es igual a cociente y obtengo un residuo. A este residuo se le dice residuo por defecto. Entonces dividiendo va a ser igual a divisor por cociente más el residuo por defecto. Tener presente que R de D significa residuo por defecto. Ahora vamos a una división por exceso. Tenemos el ejemplo 77 sobre 12. Dividiendo obtienes de un cociente que era 6, siempre se le agrega la unidad, una unidad más, entonces sería 7. Y obtienes un residuo que es diferente al residuo por defecto. En este caso, si tú al cociente le aumentas la unidad, obtienes el residuo por exceso. Entonces yo puedo decir que 77 va a ser igual a 12 por 7 y en este caso ya no voy a sumar residuo, voy a restar. Cuando es un residuo por exceso, se resta el residuo a la operación. Entonces, en forma general diría que dividiendo es igual al divisor, obteniendo un cociente más la unidad. Cuando coloco el cociente más la unidad, obtengo el residuo por exceso. Entonces yo puedo decir que el dividendo es igual al divisor por el cociente más 1, todo esto menos el residuo por exceso. Tener presente que RE es residuo por exceso. Y Q más 1 se le llama cociente por exceso. Tenemos las propiedades de las divisiones inexactas. Tenemos que la suma de los residuos es igual al divisor. Si yo sumo residuo por defecto más residuo por exceso, eso siempre va a ser igual al divisor. El residuo es menor que el divisor. Tener presente que siempre el residuo va a ser menor que el divisor y a su vez va a ser mayor que 0.
El residuo máximo es la unidad menor que el divisor. Entonces, yo quiero saber cuál es el residuo máximo, siempre va a ser del divisor menos 1. Para yo saber el residuo máximo es el divisor menos 1. Y el residuo mínimo va a ser la unidad. Tenemos las sumas notables. En este caso tenemos 5 casos de sumas notables. Si yo quiero saber la suma de números consecutivos, 1 más 2 más 3 hasta un n, su fórmula viene de la siguiente forma. Sería el último número n por n más 1, todo esto sobre 2. Si yo quiero sumar números impares, sería 1 más 3 más 5 hasta llegar al último número, que es 2n menos 1. Una vez que tenga el último valor, de este valor obtengo la n, que lo voy a elevar al cuadrado. Tener presente que si el último número, por ejemplo, que sea 5, ese 5 igualaría con 2n menos 1, obteniendo el valor de n, y ese valor de n lo elevo al cuadrado. Una vez que elevo al cuadrado, obtengo el valor de la suma de números impares. Tengo la suma de números pares. 2 más 4 más 6 hasta llegar a 2 veces n. Para yo poder aplicar mi fórmula, tengo que hallar el valor de n. Una vez que tenga el valor de n, aplicaría que n por n más 1 obtengo la suma de números pares. Tener presente que si, por ejemplo, 6 es el último número, igualaría 6 con 2n. Obtengo el valor de n y reemplazo en esta forma. También tengo la suma de números consecutivos elevados al cuadrado. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Obteniendo el último valor, n al cuadrado. Mi fórmula para hallar la suma de estos valores consecutivos al cuadrado sería simplemente n por n más 1 por 2n más 1. Todo esto sobre 6. De la misma forma, si sumo valores cúbicas, que sean números consecutivos. 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más hasta llegar n al cubo. Para yo hallar la suma de estos valores sería simplemente n por n más 1, todo esto sobre 2 y todo esto elevado al cuadrado. Tenemos las operaciones con otras bases. Por ejemplo, tenemos la adición en otras bases. Me piden calcular la suma de cifras de m, donde m está representado por 454 de base 6 más 353 de base 6. Como dando en una suma, sumaría unidades, decenas y centenas. En este caso sumaría 4 más 3, que corresponde a las unidades. 4 más 3 es igual a 7. Tener presente que está en base 6. Entonces lo que voy a hacer acá es de este 7 sacar un 6. Saco el 6 y le faltaría un 1 para llegar a 7. Como saqué el 6, este 6 me indica un grupo de base 6. Entonces el valor que voy a colocar acá es lo que me queda, que es 1. Y como hay un grupo de 6, ese 1 pasa llevando. Entonces, ahora trabajo con los valores de las decenas. Entonces sumaría 5 más 5 más la unidad que llevé de operar en las unidades. Sería 5 más 5 más 1, obteniendo 11. Ese 11 le saco un grupo de 6, sería 6 más 5, donde 5 lo coloco aquí. Y ese 6 me indica un grupo de base 6. Entonces, como es un grupo, lo paso al otro lado llevando. Entonces empezaría a sumar los valores de las centenas. 4 más 3 más 1. Cifras de las centenas. 4 más 3 más 1, obteniendo 8. Eso va a ser igual a 6 más 2. Ese 2 se coloca ahí y ese 6 me indica que hay un grupo de base 6. Ese 1 pasaría llevando, pero como no tiene con quién sumar, bajaría. Entonces el valor me quedaría 1251 en base 6. De la misma forma en la sustracción, tendría que me piden calcular n, que es igual a 734 de base 8 menos 276 de base 8. En este caso sería 734 menos 276, todo eso en base 8. Trabajamos con cifras unidades, decenas y centenas. Como no se puede restar, observamos que 4 menos 6 no se puede restar, se presta de la cifra de las bases decenas un grupo de 8. Todo está trabajando con 8. En este caso ya no vas a prestar como una resta normal. La unidad en este caso te prestas 8. Y como te prestas 8 sería 4 o 8 más 4. Todo esto menos 6. Haciendo tu operación te quedaría 6. Como 6 es menor que la base 8, se coloca el 6. Como este 3 prestó un grupo de 8, ya no sería 3, ahora es 2. Estamos trabajando con la decena. Sería 2 menos 7 no se puede. Como no se puede, presto del 7 una unidad, que en base 8 sería 8. Sería 2 más 8 menos 7. Eso sale 3 y ese valor de 3 lo colocas acá. Como este 7 prestó un grupo de 8, una unidad de 8, se convertiría en 6. Sería 6 menos 2 igual a 4. Y ese valor de 4 lo coloco acá. Entonces yo puedo decir que 734
de base 8 menos 276 de base 8 es igual a 436 de base 8. Acá tenemos algunos ejercicios que se va a desarrollar. En total 8 ejercicios, su respectiva tarea. También 8 ejercicios de tarea. Todo eso desarrollarlo en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicio. Ejercicio número 1 me dice, opera los siguientes casos. En este caso, voy a hallar el ejercicio, del ejercicio número 1, la letra A. Me dicen, si A más B más C es igual a 12, me piden calcular S, que es igual al numeral B2A de base 7 más C3B de base 7 más el numeral A1C de base 7. O sea, me piden sumar numerales que están en base 7. O sea, entonces sumamos. Voy a acomodar en la suma el numeral 2B2A de base 7. Esto se va a sumar más el numeral C3B de base 7. También con el numeral A1C. Entonces lo que vamos a hacer, todo esto sumar. Esto es de base 7. Los numerales lo que vamos a sumar, como una suma normal. Entonces, tener presente que está en base 7. Entonces, empecemos a sumar. Yo tengo acá en las, recuerda, sección unidades, decenas, centenas. Vamos a sumar la sección unidades. Tengo que A más B más C. Entonces yo tendría aquí que A, bueno, acá sección en las unidades, tendría que A más B y más C. Todo eso acá es igual. A más B más C me dan de dato que vale 12. Entonces acá sale 12. Tener presente que estoy trabajando en el sistema de base 7. Recuerda, si fuera 10 no habría problema. Pongo 2 y llevaré 1. Pero como es en base 7, acá cambia la situación. Lo que voy a hacer este número es convertirlo en grupos de 7. Yo sé que el 12 es un 7 más 5. Entonces, ese 7 proviene de 1 por 7. Entonces, como viene de 1 por 7, o sea, es un grupo de 7. Como es un grupo de 7, yo voy a decir que ese 1 se va a ir a la sección de las decenas. Entonces yo voy a decir que ese 1 o esa unidad se va a las decenas. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Me quedaría el valor que sobra, que es 5. Ahora trabajemos con las decenas. En sección decenas tendría 2 más 3 más 1 y le agrego la unidad que se llevó. Entonces sería 2 más 3 y más 1. Todo esto más la unidad que se lleva, también más 1. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Sería 6 más 1, 7. Ese 7 se puede reemplazar de la siguiente forma. Es un 7 más 0. Como el ejercicio anterior, o como el ejemplo anterior, la operación anterior, sería un 7 multiplicado por un 1. O sea, hay un grupo de 7, donde el 1 se va a ir ahora a las centenas. Entonces, esa unidad se va a las centenas. ¿Y qué me sobraría? Me sobraría 0. Ese 0 se coloca aquí. De la misma forma, ahora voy a trabajar con las centenas. Tengo las centenas B más C más A más 1. Tendría que B más C más A más 1. Todo esto es igual. Pero A más B más C yo tengo de dato que vale 12. Sería 12 más 1, 13. Ese 13 se puede formar, por ejemplo, un 7 más 6. De la misma idea. Ese 7 es un 1 por 7. O sea, es un grupo de 7. Entonces llevaría un 1. Llevaría un 1. Pero como ya no tengo el siguiente, que es unidad de millar, los valores que van a ir va a ser el 1 que llevaba con la que sobra, que es 6. 1 con 6. Entonces vendría a ser acá 16. El 6 que sobró lo coloco acá y este 1 que
¿qué pasa llevando? Bajaría y sería 16. Entonces ya tendría la suma de este número, el valor de ese tendría que es 1605 en base 7. Tener presente que estos números tienen que ser menores a la base. Entonces yo tengo la respuesta para la letra B. La letra B me dice multiplicar y me dan 546 de base 7 por 34 de base 7. Vamos a multiplicar eso. Cuando tengo una multiplicación, en este caso tengo acá dos cifras, lo que voy a hacer es separar en dos multiplicaciones. De acuerdo a la cantidad de cifras, voy a convertir a la cantidad de multiplicaciones. Lo que voy a hacer acá es multiplicar 546 de base 7, esto va a ser primero por el numeral o por el número 4 en base 7. Y después voy a multiplicar de nuevo 546 de base 7, en este caso por el valor de 3 en base 7. O sea, voy a hacer dos multiplicaciones. Entonces, empecemos con la primera multiplicación. Vamos a acomodar 546 de base 7 por 4 de base 7. Entonces, acá tenemos que recorrer todas las multiplicaciones. Entonces, empecemos. Recuerda, unidades, decenas, centenas. Voy a multiplicar 6 por 4. Entonces, ¿yo qué tendría aquí? Vamos a trabajar con las unidades, que viene a ser 6 por 4. Eso es igual a 24. Donde 24 viene a ser, o está formado, por 21 más 3. Este 3 que me sobra va a ir aquí. El 21 está formado por ¿cuántos grupos de 7? Es un 3 por 7. Donde 3 es lo que lleva. El 3 se va a ir a las decenas. Ese 3 va a ir llevando. Entonces, como tengo 3 grupos de 7, ese 3 lo que va a ir llevando. Va aquí. Entonces ahora vamos a trabajar con las decenas. Tendría 4 por 4 más 3. Entonces sería 4 por 4 más 3. Esto vendría a ser 19. Ese 19 está formado por ¿cuántos grupos de 7 y cuánto sobra? Ese 19 está formado por un 14 más 5. Donde este 5, que es lo que sobra, va a ir aquí. Ese 14 está formado por 2 por 7. Quiere decir que hay dos grupos de 7. Donde ese 2 va a ir a las centenas. Entonces en este caso va a llevar 2. De la misma forma vamos a trabajar con las centenas. Sería 5 por 4 más 2. Sería 5 por 4 más 2. Sería igual a 22. Ese 22 lo vamos a separar en cuánto. Sería un 21 más 1. Ese 1 lo voy a colocar aquí. Vamos a ver qué número lleva. Recuerda que el 21 está formado por un 3 por 7. O sea, 3 grupos de 7. Entonces ese 3 sería el que pasaría al siguiente, que supuestamente sería unidades de millar. Entonces ese 3 pasaría acá arriba, pero como no hay ningún valor aquí, ese 3 bajaría. Entonces acá sería 3. Ahora ya tengo la multiplicación de 546 de base 7 por 4 de base 7 es igual a 3153 de base 7. Ahora vamos a hacer la multiplicación con 546 de base 7, ahora por 3. Ahora vamos a hacer 546 de base 7 por 3 de base 7. Entonces la misma idea que el ejercicio anterior. Vamos a trabajar con las unidades, que es 6 por 3. Esto va a ser igual a 18. Esto proviene de un 14 más 4, donde ese 4 se va a colocar aquí. Y del 14 viene a ser un 2 por 7, donde el 2 me indica que hay dos grupos de 7. Entonces ese 2 va a llevar o se va a ir a las decenas. Acá sería 2. Entonces de la misma idea voy a trabajar con las decenas. Sería 4 por 3 más 2. Sería 4 por 3 más 2. Esto es igual a 14. El 14 lo puedo convertir a un 14 más 0, donde ese 14 me va a indicar
un 2 por 7. Como me sobró 0, ese valor de 0 se coloca aquí. Vamos a ver cuánto llevo. Como hay dos grupos de 7, ese valor de 2 es lo que se va a ir a las centenas. Entonces acá colocaría 2. De la misma forma voy a trabajar con las centenas. Sería 5 por 3 más 2. Sería 5 por 3 más 2. Sería igual a 17. Donde 17 lo puedo convertir en un 14 más 3. Ese 3 se va a colocar aquí. Y ese 14 son dos grupos de 7, o sea, un 2 por 7. Donde el 2 se ve a la unidad de millar, que vendría a ser acá arriba 2. Pero como no hay nada, bajaría. Entonces simplemente acá sería 2. O sea, tengo el número 2304 en base 7. Ahora lo que voy a hacer es agrupar mis multiplicaciones. Entonces yo tenía, el número inicial era 546 de base 7. Todo eso multiplicado por 43 de base 7. No, perdón, 34. Era 34. Todo esto sobre. Ahora, ya hicimos la multiplicación de 546 de base 7 por 4 de base 7. Eso salía 3.153. Todo esto en base 7. Ya tengo la multiplicación de 546 por 3, que lo tengo aquí, que viene a ser igual a, recuerda que se dejaba un espacio, era igual a 23.004. Todo esto en base 7. Recuerda que en una multiplicación se deja un espacio. Entonces lo que voy a hacer acá es sumar. Este 3, como no tiene con nadie, bajaría. Acá tendría 5 más 4, que eso viene a ser 9. Pero ese 9 está formado por un 7 más 2, donde ese 2 va a bajar. Y ese 7 que tenía vendría a ser 1 por 7. Quiere decir que hay un grupo de 7 y ese 1 lleva aquí. De la misma idea, 1 más 1, 2. 3 más 3, 6. Y 2 baja ya. Todo esto en base 7. Entonces la multiplicación de 546 base 7 por 34 base 7 es igual a 26.223 de base 7. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice calcular las tres últimas cifras de E. O sea, me piden hallar las tres últimas cifras de E. Donde E me dice que es igual a 6 más 66 más 663 más puntos suspensivos. Y me dan un número que está formado por 6 y me dicen que tiene 60 cifras. Entonces vamos a hacer esa suma. Cuando yo tengo este tipo de ejercicios donde los valores son iguales, lo que voy a hacer acá es factorizar. Como todos tienen 6, saco el 6. Entonces sacaría el 6 y me quedaría, factorizando el 6 me quedaría, a este 6 le quito 6, me quedaría 1. Más a 66 le quito 6, me quedaría 11. Más a 666 le quito 6, me quedaría 111. Y así sucesivamente hasta llegar a este número de 60 cifras, que si le factorizo 6 me quedaría 1, 1, 1, puntos suspensivos, sigue siendo 1. Pero me dicen que todo esto tiene 60 cifras. Quiere decir que repite el número 1 60 veces. Una vez que tengo esta forma, lo que voy a hacer es acomodar en mi suma y poder sumarlo. Entonces yo tendría aquí que 1, que viene a ser esto, más. El siguiente número es 11, lo coloco abajo, sería 11. El siguiente número sería 111. Y así puntos suspensivos hasta llegar al último número, que viene a ser un número formado por unos, donde va a tener 60 cifras. Entonces quiere decir que todo esto voy a sumar. Tener presente que toda la cantidad que hay aquí de sumandos son 60. Recuerda que son 60. Entonces lo que vamos a hacer es sumar. Como acá son 60 números que se está sumando, acá vamos a hacer 60 sumandos. Son 60 cifras, son 60 sumandos.
Entonces, como acá observo que hay 60 veces el 1 que se va a sumar con una cantidad de 60, porque esto me indica la primera cifra, la segunda cifra, la tercera y así sucesivamente. Como te dice que hay una cifra o es la primera cifra, hay un solo valor 1, hay un 1. Como acá es la segunda, hay dos cifras. La tercera hay 3 cifras, así sucesivamente. Entonces acá me indica que hay, como el último es un número de 60 cifras, me indica que hay 60 sumandos. Entonces lo que voy a hacer es sumar. Entonces yo tengo 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces voy a sumar? 60. O sea, se repite 60 veces 1. Entonces 60 veces 1 es un 60 por 1, que es igual a 60. Entonces pongo 0 y voy a llevar 6. Entonces la misma idea. Voy a sumar en la parte de las decenas, desde este 1 hasta el final. Como yo sé que todo es 60, a partir de este número hacia abajo ya no va a estar completo, es menos un dígito. Entonces sería 59. Entonces, 59 más 6 es igual a 65. Entonces acá pongo 5 y llevo 6. Acá lo voy a colocar, llevo 6. Ahora vamos a trabajar con las centenas. La misma idea. 6 más 1 y así puntos suspensivos hasta llegar a la última cifra. Ahora, recuerda que todo es 60. Como acá hay menos 1, es 59. El siguiente, como sigue siendo menos 1, va a ser 58. Entonces hay 58 veces que se repite 1. Entonces 58 por 1, 58. Más 6 sería 64. Pongo 4 y llevaría 6. Y así sucesivamente. Solamente voy a trabajar con los últimos 3 dígitos, porque me piden los últimos 3 dígitos de E. Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí? Que E va a ser igual a 6. Recuerda que era 6 que estaba multiplicando todo esto por... Ese 6 va a multiplicar por un número que termina en 450. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar. Entonces, multiplicando tendría que E va a ser igual 6 por un número que termina en 450. Multipliquemos. 6 por 0 sería 0. 6 por 5 sería 30. Lleva 3. 6 por 4, 24 más 3, 27. Lleva 7, llevaría 2. Pero como son los últimos 3 dígitos, solamente me interesan los últimos 3. O sea, el 7, el 0 y el 0. A mí me piden ayer cuáles son las 3 últimas cifras. Entonces, las 3 últimas cifras es 700. 700 las 3 últimas cifras de la suma de la expresión. Entonces, eso va a ser la respuesta en el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcular P, se me piden hallar P, si el numeral ABC menos el numeral CBA es igual al numeral MN2. Entonces, a partir de aquí tengo que hallar el valor de M y N, reemplazar aquí y hacer mi suma. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, yo tengo que ABC lo voy a colocar como una resta menos CBA. Todo esto dice que sale MN2. Ahora vamos a desarrollar esto. Tenemos que hallar el valor de N. Como yo tengo un número, en este caso un numeral de 3 cifras, y se le resta el mismo numeral pero invertido, hay una propiedad para eso. Cuando te restas un numeral, a ese numeral le restas el numeral invertido, los valores de los extremos van a sumar 9. Y el valor central, que en este caso es N, va a ser 9. Entonces, por propiedad de la sustracción, yo sé que el valor de N es igual, o sea, el valor del medio va a ser igual a 9. Y la suma de los extremos, en este caso M más 2, es igual también a 9. Entonces yo puedo hallar el valor de M. M va a ser igual, 2 pasa a restar, sería igual a 7. Entonces yo tengo el valor de N, tengo el valor de M. A mí me piden hallar P. Entonces lo vamos a acomodar como una suma. Hallamos P. Vamos a sumar uno debajo del otro. Entonces tendría que 5
nm ahora va a ser igual a 5. Recuerda que este numeral va a ser igual al número 5, n que vale 9 y m que vale 7. El numeral n9m ahora va a ser n que vale 9 y m que vale 7. Luego el numeral mn4 ahora va a ser 7, n que vale 9 y el número 4. Entonces estos valores voy a sumar. Entonces haría la suma. Sumamos entonces. 7 más 7, 14 más 4, 18. Pongo 8 y llevo 1. 9 más 9, 27 más 1, 28. Pongo 8 y llevo 2. Cinco más 2 más 9 más 7, eso es igual a 23. Coloco ahí 23. Entonces ya puedo decir el valor de P cuánto va a ser igual. 2388. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, María y su hija Francisca parten simultáneamente desde el trabajo y la universidad. Entonces me hablan de María. Sácalo. En este punto va a estar María. Y en este punto va a estar Francisca. Entonces, me hablan de María y Francisca. Me dicen, parten simultáneamente desde su trabajo y la universidad. María de su trabajo y Francisca de su universidad. Dice, ambos parten al encuentro uno de la otra. María recorre en el primer minuto 40 metros. O sea, ambos parten en dirección para encontrarse. Dice que María en su primer minuto, en un minuto, recorre 40 metros. Y Francisca dice que recorre 40 metros. Y cada minuto siguiente 3 metros más. Entonces dice que en el primer minuto recorre 40 metros. En el siguiente minuto, es el minuto número 2, recorre 40 más 3. En el siguiente, 3 minutos, recorre 40 más 3, que viene a ser 6. Y así sucesivamente. Ahora me dice, por el otro lado, Francisca recorre en el primer minuto 50 metros. Me dice que Francisca en su primer minuto recorre 50 metros. Y luego dice, y cada minuto siguiente 3 metros más. 3 metros más que el anterior. Entonces en el siguiente minuto va a recorrer 50 más 3. Luego en el siguiente también 50, que era más 3 y ahora más 3. Ese 3 más 3 va a ser más 6. Y así sucesivamente. Me dice, después de cuántos minutos se encuentran si la distancia que les separa en un inicio es 1026. Me dicen que la distancia entre María y Francisca es a 1026 metros. Entonces vamos a desarrollar eso. Desarrollamos entonces esto. Para eso vamos a colocar datos. En esta parte voy a hablar de los minutos. En esta parte voy a hablar de María, la distancia que recorre María. En esta parte la distancia que corre Francisca. A ver, en un minuto, María dice que recorre 40 metros. Y Francisca recorre 50 metros. En el siguiente minuto, o sea, en el minuto número 2, María recorre los 40 metros más 3 metros. De la misma forma, Francisca recorre 50 metros más 3. En el tercer minuto, María recorre 40 metros más 3 que era el anterior, más otros 3. Entonces sería 3 más 3, en este caso va a ser 6. Francisca, la misma idea, recorre 50 metros, pero tenía más 3 metros y recorre cada minuto más. Recuerda que cada minuto que recorre es 3 metros más, que es el tercer minuto. Entonces, como tenía 50 más 3, al recorrer un minuto más, sería 50 más 3 y más 3. Y ese 3 más 3 va a ser igual a
6. Y así sucesivamente. Por ejemplo, uno más. Cuando recorre el minuto 4, María va a recorrer 40 metros. En este caso, como era 6, recorre 3 metros más. Sería 6 más 3, 9. De la misma forma, Francisca va a recorrer 50 metros. Más, como tenía 6, recorre 3 metros más. Sería 6 más 3, 9. Y así va a recorrer hasta un tiempo determinado, o sea, un X minutos, que es lo que voy a hallar. María va a recorrer 40 más un valor que vamos a determinar. De la misma forma, Francisca va a recorrer 50 metros más un valor que vamos a determinar en función de X. Observemos algo aquí. Observan, veo que cada uno está aumentando de 3 en 3. Yo observo que este 3 está formado por un 3 por 1. Este 6 está formado por un 3 por 2. Este 9 está formado por un 3 por 3. De la misma forma observo en Francisca. Este 3 de aquí está formado por un 3 por 1. Este 6 está formado por un 3 por 2. Y este 3 está formado por un 3 por 3. ¿Qué vemos aquí? Observo que todo está en función de 3, tanto para María como para Francisca. Cuando en el minuto 2 María recorre un 3 por 1, Francisca también recorre un 3 por 1. En el minuto 3 María recorre un 3 por 2 y también recorre Francisca un 3 por 2. En el minuto 4 María recorre un 3 por 3 y Francisca un 3 por 3. Como observas, en cada minuto siempre es 1 menos. Si es 4, el 3 multiplica con 1 menos, que sea 3. Si es con 3, este 3 multiplica con 1 menos del 3, que sea 2. Si es con 2, el 3 multiplica con 1 menos del 2, que es 1. Si es X, el 3, recuerda que es un 3 por un número, ese 3 se va a multiplicar por 1 menos del minuto dado, que es X, o sea, sería X menos 1. De la misma forma aquí va a ser 1 menos que el minuto dado, sería un 3 multiplicado por X menos 1. Va a llegar un momento en que se encuentran. Ambos se van a encontrar, tanto María como Francisca. Ese tiempo de encuentro se le va a llamar X. Entonces, la distancia que recorre María hasta el punto de encuentro, más la distancia que va a recorrer Francisca hasta el punto de encuentro, todo eso va a sumar a 1026. Entonces, esta es la distancia que ha recorrido María en un determinado minuto, y esta es la distancia que ha recorrido Francisca en un determinado minuto. Yo sumo estos valores, todos estos valores, me va a salir 126. Entonces, lo que voy a hacer es sumar. Lo que voy a hacer es sumar todo esto, porque en el primer minuto recorre 40, en el siguiente 40 más 3, en el siguiente 40 más 6, en el siguiente así 40 más 9 y así sucesivamente. Toda esta suma más toda esta suma me tiene que dar 1026. Entonces sumemos. Entonces sería todo esto. 40, ¿cuántas veces se repite? Se repite X veces. Sería 40 por X. Más, sería 3 por X menos 1. Pero se está sumando, mira, 3 más 6 más 9 más 3x menos, sería 3 más 6 más 9 más puntos suspensivos hasta llegar 3x menos 1. Todo esto va a ser más lo que recorre Francisca, de igual, 50 más 50, ¿cuántas veces repite? X veces. Sería 50x. Va a ser más la misma idea, 3 más 6 más 9 hasta llegar 3 por x. O sea, 3 más 6 más 9 más hasta llegar puntos suspensivos hasta llegar a 3 menos x menos 1. Todo esto va a ser igual a 1026. Lo que voy a hacer acá es sumar. 40x más 50x es 90x. 3 más 3, 6. 6 más 6, 12. 9 más 9, 18. Más puntos suspensivos, 3x menos 1 por 3x menos 1, 6x menos 1. Y esto va a ser igual a 1026. Todos de aquí, mira, desde el 6 hasta el 6x menos 1, todos tienen sexta. Entonces voy a sacar la sexta. Acá tengo 90 por x. Acá va a ser más 6. Todo eso multiplicado. A 6 le saco sexta, queda 1. A 12 le quito sexta, queda 2. A 18 le quito sexta, queda 3. Así más puntos suspensivos. A 6 por x menos 1 le quito sexta, queda x menos 1.
todo esto va a ser igual a 1026. Entonces, ¿qué observo aquí? Lo que voy a hacer es a ambos sacarle su respectivo valor. Yo observo que esta es una suma de números consecutivos. Por fórmula, yo sé que eso va a ser igual a ¿cuánto? El último valor, que es x menos 1, todo eso multiplicado por el mismo valor x menos 1, todo esto agregándole más 1, todo esto sobre 2. Esa es la fórmula para ir a la suma de números consecutivos. En la suma de números consecutivos se trabaja con el último valor. Entonces yo tendría acá que 90x más 6. Todo eso multiplicado por x menos 1. X menos 1 más 1. Ese menos 1 con más 1 se elimina. Simplemente me queda x, todo esto sobre 2. Y esto va a ser igual a 1026. Mitad y mitad, te queda 3. Como ambos tienen tercia, saco el tercia. Sacaría el 3. ¿Qué me quedaría? A 90 le quito tercia, me queda simplemente 30 multiplicado por x. Más a 3 por x menos 1 por x. Le quito tercia, simplemente me queda x menos 1 multiplicado por x. Todo esto va a ser igual a 1026. Ese 3 va a pasar a dividir. 1026 entre 3 me quedaría de la siguiente forma. 30x más x por x menos 1. Y esto va a ser igual a 1026 entre 3, 342. Entonces 1026 entre 3 es 342. Lo que va a hacer es aquí operar la ecuación. Tendría 30x más x por x, x al cuadrado, menos x por 1, menos x. Esto es igual a 342. Yo tendría que x al cuadrado, 30x menos x sería más 29x. Esto es igual a 342. Tengo que x al cuadrado más 29x igual a 342. Lo que voy a hacer es factorizar. Saco el x y me quedaría simplemente x más 29. Todo esto va a ser igual a 342. Lo que voy a hacer es tantear. Voy a sacar un valor de x que me cumpla dicha multiplicación. Por ejemplo, si x vale 9, este valor de aquí tendría que ser 38. Veamos si cumple el valor de x. Sería 9. Recuerda que x vale 9. Si x vale 9, sería 9 más 29, 38. Entonces sí cumple. 9 por 38 es igual a 342. Entonces yo puedo decir que el valor de x es igual a 9. A mí me preguntan en cuánto tiempo se encuentran. Entonces se encuentra en 9 minutos. Recuerda que x me indica los minutos en que se encuentra. Entonces esa sería la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, en una sustracción se sabe que el sustraendo es igual al complemento aritmético de la diferencia. Si la diferencia tiene 3 cifras, calcula el valor del minuendo. Entonces me mencionan en una sustracción tener presente que viene a ser minuendo menos sustraendo, esto es igual a diferencia. Tener presente siempre eso. Me dicen que en esa sustracción me dicen que el sustraendo, es el dato, me dicen que el sustraendo es igual al complemento aritmético de la diferencia. O sea, me dicen que sí, el sustraendo es igual al complemento aritmético de la diferencia. Me dicen que la diferencia tiene 3 cifras. Entonces, yo digo que la diferencia tiene 3 cifras, entonces vamos a colocar un número de 3 cifras. A, B y C. Ese va a ser el número de 3 cifras que es la diferencia. Me piden calcular el valor del minuendo. Entonces, vamos a desarrollar esto. Entonces, del dato del sustraendo que es igual al complemento aritmético de la diferencia. Yo tendría acá que el sustraendo que es igual al complemento aritmético de la diferencia. Tengo que S va a ser igual al complemento aritmético, donde la diferencia, ¿qué valor es? Es un número de 3 cifras, sería A, B y C. Vamos a hallar el complemento aritmético de ese número de 3 cifras. Entonces yo sé que el sustraendo va a ser igual. El complemento aritmético de un número de 3 cifras es simplemente la resta
con el número de orden inmediato superior. Como esto es un valor de 3 cifras, el número de orden inmediato superior es de 4. Su complemento aritmético va a ser simplemente 1000, un número de 4 cifras, menos el mismo número, o sea, A, B y C. Entonces yo tengo el valor del sustraendo, es 1000 menos A, B, C, el numeral de 3 cifras. Ahora vamos a reemplazar en esta ecuación que lo voy a llamar ecuación número 1. Entonces yo digo acá, reemplazando en ecuación número 1. Tendría que el minuendo menos sustraendo es igual a la diferencia. Entonces tendría el minuendo menos el sustraendo, yo sé cuánto vale, 1000 menos ABCD. Sería 1000 menos A, B, C y D. Todo esto va a ser igual a la diferencia, pero yo sé cuánto vale la diferencia. La diferencia es un número de 3 cifras, que viene a ser A, B, C, D. Entonces yo tendría aquí que el minuendo va a ser igual. Menos, este que está con menos, lo paso al otro lado, porque yo tengo que hallar el minuendo. Tengo que hallar el minuendo. Esto menos 1000 menos ABC lo mando al otro lado, entonces sería M igual al valor ABC, al numeral ABC. El numeral ABC, como es menos, pasa como más. Sería 1000 menos ABC. ¿Qué observo aquí? El número de 3 cifras ABC menos el número de 3 cifras ABC son iguales con signo diferente. Se eliminan, sería 0. Entonces a mí me piden ahí el minuendo, que es igual simplemente a 1000. Entonces en la sustracción el minuendo va a ser igual a 1000. Entonces la respuesta es la número 5. Ejercicio número 6. Me dice, si el numeral ABC multiplicado por 19 es igual a un número que termina en 541. Me dan también que el numeral ABC multiplicado por 13 es igual a un número que termina en 107. Me pide hallar la suma de las 3 últimas cifras del producto, el numeral ABC, por 24. Entonces me pide hallar la suma de las cifras, de las 3 últimas cifras, de la multiplicación del numeral por 24. Entonces vamos a desarrollar eso. Vamos a copiar estos dos ejercicios. Tengo acá que A, B y C multiplicado por 19 es igual a un número que termina en 541. Y a su vez este mismo numeral ABC, si lo multiplico con 13, va a ser igual a un número que termina en 107. Lo que tengo que hacer, cuando tengo este tipo de ejercicios, lo que voy a hacer es estos dos valores relacionar para que me forme un 24. Hay que relacionar mediante alguna operación para que me salga 24. Yo puedo observar aquí que estos dos valores, 19 con 13, lo puedo restar. Yo tendría 19 multiplicado por ABC y 13 multiplicado por ABC. Estos dos valores los resto, sería 19 menos 13, sería el mismo numeral ABC, multiplicado en este caso 19 menos 13 por 6. Y esto va a ser igual a la resta de estos dos números. Restando tendría 1 menos 7, recuerda que se presta, sería 11 menos 7, sería 4. Como el 4 presto es 3, 3 menos 0, 3, 5 menos 1, 4. Entonces los siguientes números son números que no conozco. Entonces ya tengo la forma ABC multiplicado por 6 igual a un número que termina en 434. Ahí me piden hallar el numeral ABC pero por 24. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es a todo esto multiplicarlo por un número que multiplicando el 6 me salga 24. ¿Qué número va a ser? El número 4. Entonces yo voy a hacer aquí 4, voy a multiplicar a todo esto. Sería por ABC, todo eso multiplicado por 6, y esto va a ser igual al numeral, a un número que acabe en 434. Entonces, multiplicando tendría que el numeral ABC por 4 por 6, 24. Ya tengo lo que me pide. Esto va a ser igual a un número que termine en la multiplicación de 4 por 434. Entonces sería 4 por 4, 16. Lleva 1. 4 por 3, 12. Más 1, 13. Lleva 1. 4 por 4, 16. Más 1, 17. Pongo 7 y llevaría ese 1. Pero como a mí me interesan los 3 últimos dígitos, lo voy a dejar ahí con esos 3 últimos dígitos. Pero a mí me piden la suma.
Entonces yo voy a decir aquí la suma de cifras de los 3 últimos dígitos. Sería entonces 7 más 3 más 6. Sería 7 más 3 y más 6. ¿Esto cuánto va a ser igual? Sería igual a 16. Entonces ya tengo la suma de las tres últimas cifras del ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dicen, al dividir dos números por defecto y por exceso, se obtuvo un residuo respectivamente de 10 y 20. O sea, me dicen que el residuo por defecto es 10 y el residuo por exceso es 20. Me dicen, si la suma del dividendo más el divisor más el cociente es igual a 505, piden hallar el valor del dividendo. Entonces vamos a desarrollar esto. Como me dan los residuos por defecto y por exceso, yo sé que por propiedad, que la suma del residuo por defecto más la suma del residuo por exceso siempre me va a ser igual al divisor. Entonces yo puedo hallar el valor de D. El residuo de defecto sería 10 más el residuo por exceso 20. Entonces es igual a D. Entonces yo puedo decir aquí que el divisor a qué va a ser igual. 10 más 20 es igual a 30. Entonces ya tengo el valor de divisor. Ahora, por identidad de la división, yo sé que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. En este caso el residuo por defecto. Entonces yo tengo que el dividendo va a ser igual al divisor, que vale 30, multiplicado por el cociente Q, más el residuo por defecto, que vale 10. O sea, esto lo voy a llamar ecuación número 1. Ahora, vamos a reemplazar en el dato que me dan. Me dicen si el dividendo más el divisor más el cociente es igual a 505. Vamos a reemplazar. Tendría que D, que es igual a 30 por Q más 10. Todo eso más el valor de D, que vale 30, más el valor de Q, que es el cociente. Todo esto va a ser igual a 505. Entonces sumamos 30Q más Q, 31Q. Sería más 10 más 30, 40. Esto es igual a 505. Este 40 pasa a restar, entonces tendría 31Q, va a ser igual a 505 menos 40. Eso es igual a 465. 31 va a pasar a dividir, entonces tendría que el valor de Q va a ser igual a 15. 465 entre 31 es igual a 15. Pero a mí, ¿qué me piden hallar? A mí me piden hallar el dividendo. Entonces de la ecuación número 1, tendría que el dividendo es igual al 30 por el cociente más 10. Dividendo va a ser igual a 30, todo eso multiplicado por Q, que yo sé cuánto vale. Vale 15 más 10. Entonces el dividendo va a ser igual a 30 por 15 es igual a 450. Todo esto más 10. Entonces el valor del dividendo, ¿a qué va a ser igual? 450 más 10, 460. Entonces yo tengo la respuesta, el valor del dividendo para el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, ¿cuántos números de 3 cifras al ser divididos entre 31 dan un residuo que es la mitad del cociente? Entonces me piden hallar cuántos números de 3 cifras. Entonces, sea el número de 3 cifras, que lo voy a llamar, por ejemplo, A, B y C. Me dicen que dividido entre 31. Como me dicen que se divide entre 31, el divisor va a ser igual a 31. Y me da un residuo, si me hablan del residuo, que es la mitad del cociente. O sea, cociente entre 2. Entonces, por la identidad de la división, yo sé que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, donde el dividendo va a ser igual al divisor, que vale 31, por el cociente más el residuo, que es la mitad del cociente, o sea, Q sobre 2. Entonces, operando, este 2 pasa a multiplicar y luego sumaría, entonces tengo que el dividendo va a ser igual a 31 por 2, 62 más 1, 63Q, todo esto sobre 2.
Pero a mí me dicen cuántos números de 3 cifras hay. Cuando me mencionan cantidad de números de 3 cifras, yo tengo que decir que ese valor del dividendo está en un cierto intervalo. Ese valor de D va a tener que ser mayor a un número de 3 cifras, en este caso 100, y a su vez menor al máximo número de 3 cifras, que es 999. En este caso, pero el valor de D está en función del cociente, que es 63 sobre 2 por Q. Entonces reemplazaría, sería 63 por Q sobre 2. Esto va a ser menor, va a ser mayor que 100, y a su vez va a ser menor que 999. ¿Por qué he reemplazado aquí? Porque este valor de Q me va a dar el valor de D. Este valor de él depende que este número sea de 3, de 4 o hasta de 2 cifras. Por eso todo está en función del cociente. Entonces vamos a hallar el valor de cociente. ¿Cuántos valores están entre 100 y 999? Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a ambos y tendría 100 por 2, 200 menor a 63Q, y a su vez es menor que 900 por 1998. Ahora lo que voy a hacer es 63 voy a dividir en ambos casos. Tendría 200 entre 63 y sale aproximadamente 3,1 y puntos suspensivos. Todo esto va a ser menor que Q, que a su vez va a ser menor que 1998 entre 66, eso sale 31,7 y algo más. Entonces Q varía entre 33 y 31. Entonces los valores que va a tomar Q va a ser mayores a 3,1 hasta el 4, el 5, el 6, puntos suspensivos, hasta menores que 31,7. Entonces toma el 31. Como a mí me piden cuántos números de 3 cifras hay, entonces vamos a ver cuántos números hay desde 4 hasta 31. Entonces la cantidad de números va a ser igual al último dígito, o sea, al último número, 31 menos el primero, todo esto sobre 1, más 1. Operando esto sería 31 menos 4 más 1, esto es igual a 28. Entonces hay 28 números de 3 cifras. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 8.